Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a pintar flores con acuarelas. Bienvenida a esta tercera lección del mini curso de acuarela floral y botánica que estoy impartiendo en abierto para YouTube. Mi nombre es Anel, soy artista e ilustradora y estoy especializada en la técnica de la acuarela. En la anterior lección aprendimos a pintar hojas, una lección esencial para poder pintar flores porque en esa lección aprendimos a manejar el pincel. Si ya has tenido un poco de contacto con las acuarelas, entonces no te preocupes, puedes tomar esta clase, pero si eres principiante o no has tenido mucho contacto con las acuarelas, entonces sí que te recomiendo que te vayas al vídeo de las hojas para que puedas repasar algunos conceptos básicos y aprender a utilizar el pincel. En esta clase te voy a enseñar a pintar flores y te voy a enseñar algunas técnicas básicas sobre la acuarela que podemos aprovechar para pintar flores en este estilo suelto. Veremos la técnica del húmedo sobre húmedo y el húmedo sobre seco y cómo podemos aprovecharlas para crear degradados de color. Ahora sí, vayamos a la mesa, repasemos un poquito los materiales y vamos a pintar flores. En esta clase vamos a aprender a pintar unas cuantas flores sencillas con acuarelas en estilo suelto, que es un estilo para el que no hace falta saber dibujar. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es humedecer nuestra zona de trabajo. Vamos a repasar dos tipos de conceptos, que es el húmedo sobre húmedo y el húmedo sobre seco. El húmedo sobre seco es lo que hacemos cuando pintamos, por ejemplo, directamente en el papel con la acuarela. En cambio, cuando pintamos en húmedo sobre húmedo, humedeceríamos el papel y acto seguido pondríamos acuarela. Y entonces el agua sería la encargada de ir repartiendo la acuarela por el papel. Estos dos conceptos son muy importantes cuando pintamos flores en este estilo, porque es precisamente de este efecto, del de húmedo sobre húmedo, del que nos aprovechamos para pintar flores. Lo otro que aprovechamos para aprender a pintar flores es precisamente la capacidad que tiene el agua y la cualidad que tienen las acuarelas de fundirse. Voy a coger este lila de por aquí y mira qué pasa cuando se tocan. Como ves, los colores por el efecto del agua se van mezclando. Y este es otro efecto que nos interesará mucho aprovechar con las acuarelas. Bueno, esto es una parte de teoría muy corta, pero vamos a ver cómo lo podemos aplicar. Pues imagínate que voy a pintar un pétalo. Si has ido a la clase de las hojas anterior, te acordarás que hicimos un tipo de hoja que tenía esta forma, que era un poco redondeada. Una vez tengo esto así, por ejemplo, voy a poner otro color justo aquí en la punta. Y mira lo que pasa, que se van fundiendo los colores. Lo mismo pasaría si hago esa forma con una acuarela muy bajita, casi que solamente fuera agua, y luego cojo un color más fuerte, por ejemplo este rojo. Hay algo que tienes que saber de las acuarelas que es muy importante, y es que no tiene nada que ver lo que tú estás viendo ahora en pantalla con cómo va a secar esto después. Si te acuerdas, aquí cuando pusimos un puntito de acuarela, era un puntito pequeño, y mira cómo se ha ido esparciendo. Lo mismo va a suceder aquí. Y fíjate, mientras he ido hablando, cómo se ha ido fundiendo aquí el color. Muy bien, pues esto ya sería un tipo de pétalo. Este movimiento que aprendimos a hacer en la anterior clase ya nos serviría para ir creando una flor de manera muy sencilla. Ahora te voy a enseñar otro tipo de flor. Para esta flor lo que haremos será unos puntitos con acuarela muy concentrada y a partir de aquí vamos a ir sacando pinceladas. Voy a tocar un poquito esta acuarela concentrada con el pincel húmedo y fíjate. Puedo sacar pétalos. Con muy poquito aprieto y levanto, toco, aprieto y levanto. Esta pincelada que estáis viendo aquí de aprieto y levanto la aprendimos a hacer en la anterior clase, así que si no has ido, allí lo puedes encontrar. Con esto ya tendríamos otra flor con un efecto diferente. Podríamos acabarlo como yo lo he acabado, así redondeado, y también podemos acabarlo en punta. Como ves, la acuarela de medio se ha difuminado un poco, aún le pondría un poco más de acuarela para darle fuerza al centro. En este estilo de acuarela tampoco hacemos capas, es decir, si eres un poco impaciente te va perfecto porque mientras tengas el cuidado de no tocar el otro lado, no necesitas ir haciendo capas para crear efectos de luz y sombra o de más o menos intensidad. Vamos a hacer otro tipo de flor. Voy a hacer un circulito y fíjate, fino, aprieto
y toco un poco aquí. Fino, aprieto y toco. Lo mismo aquí, fino, aprieto y toco. Voy repitiendo este movimiento teniendo cuidado de no tocar el pétalo de al lado. Fíjate también que no estoy haciendo un pétalo al lado del otro, sino que los voy intercalando, porque de esa manera puedo tener un poco más de equilibrio. Cuando ya tengo un sitio así en el que ya veo que no me va a caber un pétalo entero, hago como si fuera un pétalo a medias, como si estuviera detrás. Para pintar flores, lo que aprendemos será cómo mezclar nuestros colores. Como ves en este caso, primero yo había hecho la técnica de húmedo sobre seco y luego le apliqué color. Aquí en cambio húmedo sobre húmedo porque apliqué muy poquito color y luego en la punta el rojo. Y mira cómo se va difuminando de una manera muy diferente. Vamos a repasar los 3 tipos de pétalos que hemos pintado aquí. Recuerda, hicimos un pétalo redondo. Luego le añadimos un poco de color en el centro. Luego cogimos un punto de acuarela muy concentrada. Y desde aquí, con acuarela más clarita, fuimos arrastrando, tocamos muy poquito y fuimos arrastrando la pintura. Finalmente, en el tercer tipo de pétalo tenía un color mucho más oscuro que era un marrón. No eran puntitos como aquí, sino que era algo contundente. Y desde aquí fui arrastrando un pétalo un poco más alargado. De hecho, en este caso también podría haber hecho, en lugar de hacer 2 pinceladas, solo una. Y me quedaría un pétalo muy fino. Como ya te he dicho, lo importante de esta lección es cómo jugamos con los colores. Hago aquí una pausa para hacerte una recomendación especial y que no se me olvide. Cuando pintamos flores hay un color que es bastante básico, que es el magenta. El magenta es un color que mezclándolo con amarillo y con otros colores podemos obtener una gran gama de variedad de tonalidades para pintar los pétalos. Así que te recomiendo que si este color no está en tu cajita de acuarelas, te compres un tubo. Normalmente en las tiendas de Bellas Artes los encontrarás por separado. Aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho ya y decirte que si tienes preguntas o algún comentario sobre esta clase, lo puedes dejar en los comentarios. Vamos a continuar con la clase. Ahora vamos a pintar una flor un poquito más grande, pero en lugar de pintarla así frontal y abierta, la vamos a pintar de perfil. Voy a hacer una forma así como si fuera un arquito y la voy a rellenar, y luego de aquí voy a hacer unos puntitos de acuarela muy concentrada. Una vez tengo eso así, voy a coger acuarela y fíjate lo que haré. Empiezo fino, alargo la pincelada y toco. Esto es muy importante, tengo que tocar pero no tengo que pasar por encima. Toco, aprieto y levanto, aprieto y levanto. Otra vez entre estos 2 pétalos. Empiezo fino, aprieto y levanto. Empiezo fino, aprieto y levanto. Voy a continuar haciendo el resto de pétalos teniendo cuidado de no tocar el pétalo que tengo al lado. Una vez lo tengo así, voy a dejar secar esta flor para agregar algunas capas más por encima. Bueno, ya he dejado secar. Y ahora que tengo esto seco puedo añadir más capas encima. Y voy a hacer las pinceladas en estos espacios en blanco. Pero además voy a hacer unos pétalos un poquito más cortos para darle un poco de movimiento. Y así nos quedaría nuestra flor. Ya solamente le faltaría que le pintemos un tallito y una hoja. Como ves, cuando pintamos flores en estilo suelto nos aprovechamos de este efecto que tiene el agua con las acuarelas. De flores que podemos pintar hay infinidad, pero si te quedas con estos conceptos básicos, como cuando añadimos un color solo luego lo podemos mezclar con otro color, cómo se difumina la acuarela dentro del agua, cómo podemos hacer estos degradados de color, entonces ya podrás ir experimentando pintando más y más flores. Ya sé que empezar a pintar flores es muy tentador, pero hazme caso, y si el tema de las pinceladas con las hojas aún no te sale, empieza por las hojas y cuando tengas cogido el concepto de las hojas, te vienes a pintar flores. Bueno, esto ya llega a su fin. Hoy hemos aprendido a pintar de manera muy sencilla flores y cómo darles efectos de color. Pero si realmente quieres aprender a pintar flores de una manera un poco más avanzada, tengo un curso publicado en Skillshare específicamente sobre este tema. Aquí abajo te voy a dejar un link para que puedas acceder al curso durante 2 meses de manera gratuita si es que te interesa.
Muchas gracias por haber tomado esta clase conmigo. Te espero en la siguiente y última lección de este mini curso, en la que aprenderemos a juntarlo todo y haremos una pequeña composición floral con las hojas. Nos vemos enseguida.